Como sabéis todos, la noticia de ayer fue que Víctor de Aldama, el cabecilla de la trama Koldo, fue a declarar voluntariamente ante el juez Ismael Moreno, el juez que instruye el caso Koldo en la Audiencia Nacional. Bueno, una declaración voluntaria en la cual hizo acusaciones muy graves, sin prueba alguna, contra el presidente del gobierno y ministros. A mí lo que me sorprende, después de todo lo que he leído, me he informado y así, bueno, pues desde mi punto de vista, mi opinión, lo que me sorprende es que este individuo, que es un delincuente y que estaba en prisión preventiva, que tiene dos causas abiertas, una del caso Koldo y la otra por el caso de los hidrocarburos, por defraudar a Hacienda más de 180 millones de euros, y que por ese motivo, por ese caso de hidrocarburos, está en la cárcel, o estaba en la cárcel, ahora resulta que le pide al juez, a otro juez, declarar por el otro caso, por el caso Koldo, y esas declaraciones son las que le han puesto en libertad. Sin pruebas, vuelvo a repetir, porque ha declarado en calidad de investigado, y un investigado no tiene la obligación de decir la verdad, quiere decir que puede mentir. Y su objetivo, bueno, pues a cambio de beneficios penitenciarios, rebaja de condena y en este caso libertad condicional. Bueno, yo a día de hoy, y si en caso contrario, rectificaré. Cuando haya pruebas, documentos que acrediten estas acusaciones, vuelvo a decir, rectificaré en caso contrario. Pero a día de hoy, mi opinión personal, mi intuición, es que todo esto es una estrategia del Partido Popular, por supuesto, está detrás, en complicidad con el fiscal anticorrupción, el abogado de la defensa y el juez. Ya sabemos cuál es el objetivo: acabar con este gobierno por todos los medios. Os voy a comentar las declaraciones que hizo Víctor Aldama con tal de salir de la cárcel, porque lleva un mes y ya no puede más, y tiene que mentir descaradamente, aunque sea sin pruebas, impunemente. Bueno, dijo que pagó comisiones a Koldo y Ábalos, eso ya lo sabemos porque está en el sumario. También dijo que pagó 15.000 euros de comisión a Santiago Cerdán, el secretario de organización del Partido Socialista. Que Pedro Sánchez fue el que le pidió hacerse la foto en aquel mitin en agradecimiento en las gestiones que estaba realizando en México Víctor de Aldama. Que el ministro Víctor Torres le pidió una comisión de 50.000 euros a través de Koldo y que al final no se realizó. Que la ministra Teresa Rivera, que sigue estando en el punto de mira, se reunió con Begoña Gómez para hablar de la España vaciada y que estaba también el tal Hidalgo de Air Europa. Que también el secretario de Estado de Hacienda de la ministra María Jesús Montero le pagaron 25.000 euros de comisiones. Todo esto que declaró Víctor Aldama lo hizo sin pruebas. Pero es que además lo que sorprende es que mintió ante el juez diciendo una serie de barbaridades, porque ya lo están comparando con el pequeño Nicolás. Decir como que ha pertenecido a la unidad especializada de terrorismo internacional de la Guardia Civil, que ha colaborado con los servicios de la CIA o el FBI, servicios secretos, también que ha colaborado con el MI6 de los servicios secretos británicos, que el CNI preparó la visita de Delsi, en la que iba a hospedarse en un chalet, y que lo atribuía al Ministerio del Interior de Marlaska, también señalado. Bueno, pues todo eso, las fuentes de seguridad del Estado lo desmintieron, porque no forma parte de esta unidad especializada de la Guardia Civil, porque tiene que ser Guardia Civil, que no les consta la colaboración con la CIA, y que el CNI español depende del Ministerio de Defensa, no del Ministerio del Interior de Marlaska. Miente descaradamente, no tiene pruebas, y este señor, investigado y que estaba en la cárcel preventiva, se ha ido libremente. Tan solo ha quedado en libertad, que vaya cada semana al juzgado, presencialmente, y le han retirado el pasaporte. Las mismas medidas cautelares, lo de retirada del pasaporte, que no le quisieron dar cuando fue ingresado en prisión por el caso de hidrocarburos, porque había riesgo de fuga. Ahora este fiscal anticorrupción, que es el mismo fiscal en el caso Koldo y en el caso de hidrocarburos, no ve indicios, no hay nada.
No hay indicios de que se vaya a fugar, ni que vaya a destruir documentos, nada, le retira el pasaporte y este señor se ha ido, después de un mes estando en la cárcel, se ha ido a su casa. Ahora falta que demuestren las pruebas, que eso es otra cosa que ha dicho esta mañana y que ahora os voy a comentar. Antes de continuar con el tema de Aldama, quiero que veáis un vídeo en el cual, por eso digo que el Partido Popular está detrás de todo este montaje de Víctor de Aldama. Y efectivamente esto va a acabar en los tribunales. Usted misma tiene alguna querella ya planteada ante el Tribunal Supremo. Y ahí se estudiará. No se crean ustedes que los jueces son como el equipo de opinión sincronizada que se creen todo lo que sueltan sin comprobarlo. Los jueces se creen y se saben las leyes, no como ustedes o los argumentos que hacen. Así que, señora ministra, se lo vuelvo a preguntar porque no ha contestado. Y en Europa nos están mirando y la están mirando a usted. ¿Piensa usted dimitir si es imputada por la DANA o por Aldama para no arrastrar a la Comisión y a la presidenta Ursula von der Leyen? También le digo una cosa. No sé cuándo se juzgará esto. Lo que sí sé es que el pueblo español ya ha emitido su veredicto. Señora Rivera, usted no ha estado a la altura. Muchas gracias. Bueno, esto se produjo este miércoles pasado, cuando Teresa Rivera compareció en el Congreso de los Diputados para dar explicaciones sobre la gestión de la DANA. Esta señora o señorita se llama Esther Muñoz y es la portavoz del Partido Popular, la que tenía que darle el turno de réplica. ¿Cómo sabe esta señora o señorita que Teresa Rivera podía estar involucrada en el caso de Aldama? ¿Por qué por la mañana Miguel Tellado también nombró el caso hidrocarburos vinculando a Teresa Rivera con Aldama? Eso ocurrió el miércoles. Ayer jueves, Víctor de Aldama fue a declarar voluntariamente ante el juez e involucró a Teresa Rivera no en el caso de hidrocarburos, en el caso Koldo. Ya lo sabían, ya estaba todo preparado. Lo sabían, por la mañana declaró Víctor de Aldama, al mediodía salió Núñez Feijóo a hacer unas declaraciones que después ahora las pondré, y después por la tarde el abogado de la defensa de Víctor de Aldama solicitó su puesta en libertad y a las 9 de la noche, 9:30, Víctor de Aldama salió de prisión a su casa. Y ahora os quiero hablar del fiscal anticorrupción que ha pedido la puesta en libertad de Víctor Aldama, el mismo fiscal que está en las dos causas, en el caso Koldo y en el caso de hidrocarburos. Y también os voy a hablar quién es el abogado de la defensa de Víctor de Aldama, que se llama José Antonio Choclán, un gran abogado penalista. Eso lo vais a escuchar mucho en las tertulias de televisión, sobre todo los voceros del Partido Popular. El fiscal anticorrupción que ha solicitado la puesta en libertad de Víctor de Aldama se llama Luis Pastor. Este fiscal trabajó con dos gobiernos de José María Aznar. Primero fue asesor en el Departamento de Justicia con José María Michavila de ministro y segundo fue asesor en el Departamento de Exteriores con Abel Matutes. Este fiscal ha dicho que las declaraciones de Aldama han sido muy reveladoras, que también Aldama, al declarar, se ha autoinculpado de 2 delitos, no sabemos cuáles son todavía, y que ha colaborado con las dos causas, con las del caso Koldo y el caso de hidrocarburos, y que por eso ha pedido su libertad. Ojo, y que el fiscal se compromete a tener esas pruebas pendientes de entregar. Se compromete, no. Su obligación, como el juez, era pedir las pruebas en esa declaración y no precipitarse y solicitar la puesta en libertad en el mismo día, cuando el juez tiene que tener su tiempo para investigar todas estas pruebas, porque han hecho declaraciones muy graves contra el gobierno, se llame Pedro Sánchez o se llame como se llame, es el gobierno de nuestro país, que intentan desestabilizar. Esas son las intenciones, y esto, a mí, aunque se me tiene que demostrar lo contrario, y hasta la fecha de hoy ya han pasado meses, esto es un golpe judicial y mediático. Y lo seguiré diciendo hasta que se demuestre lo contrario. Pero me parece a mí que no va a ser así. El abogado de la defensa, José Antonio Choclán, penalista. Este abogado fue magistrado de la Audiencia Nacional. Ha representado a Cristina Cifuentes en el caso Máster, a Francisco Correa, el cerebro del caso Gürtel, a Rita Barberá en el caso Taula,
a políticos implicados del Partido Popular en tramas de corrupción, como en Púnica y en Gürtel, a Jordi Pujol. También este juez, bueno, ahora abogado, fue el que denunció junto a 3 compañeros al juez Baltasar Garzón por el espionaje en el caso Gürtel, por las escuchas telefónicas. Y aquí me voy a detener un momento porque es muy importante desde mi punto de vista. El Comité de Derechos Humanos de la ONU reconoció como arbitrario esta sentencia. Determinó que el Tribunal Supremo de nuestro país, sí, el que está detrás, controlado por la Sala Segunda por el Partido Popular, determinó que el Tribunal Supremo vulneró la presunción de inocencia del juez Baltasar Garzón y no aplicó normas legales suficientemente claras y precisas al emitir su condena. Este comité también instó a España a una reparación integral, a Baltasar Garzón a borrar sus antecedentes penales y compensarlo adecuadamente. Esta ignominia que se produjo contra el Baltasar Garzón, este juez penalista, este abogado defensor de Víctor de Aldama, fue el que firmó entre 3 compañeros esa denuncia. Así que ya os podéis imaginar, bueno, esas relaciones, esos círculos, esos vínculos que todos sabemos. Y que un investigado, este caradura, este personaje, porque lo es, se va a ir de rositas. Y a lo mejor hasta se fuga de España, ya veremos. Porque así empezaron todas estas acusaciones falsas contra Podemos, que no quedaron en nada. Y ahora la historia se vuelve a repetir. Bueno, al cabo de unas horas, evidentemente apareció Núñez Feijóo en el Congreso a dar su rueda de prensa. Eso sí, sin preguntas de los periodistas, rueda de prensa cerrada, para decir mierdas, con perdón, y para aprovechar la ocasión, porque ya estaba todo planeado. Vamos a ver, que no nos tomen por idiotas. Bueno, Feijóo empezó a decir, bueno, pues que este gobierno está podrido, que tiene que dimitir, bueno, lo mismo de siempre. Pero ojo, que ahora se abre a una moción de censura. Fijaros si tiene que estar desesperado Feijóo, porque después de haber hecho el ridículo en Europa con el tema de Teresa Rivera, que lleva a ser nombrada vicepresidenta de la Comisión Europea, que estos se creían que con sus 22 diputados iban a engañar al resto del Partido Popular Europeo. Vamos, que los políticos que hay en Europa se diferencian mucho de esta gentuza que está en el Parlamento Europeo del Partido Popular, que lo único que hacen es entorpecer las labores y boicotear las gestiones del gobierno. Escuchar lo que dijo Feijóo. Candidatura ante la Unión Europea, porque la va a manchar. Y todos y cada uno de los partidos, incluido el Partido Socialista y todos los demás, deben preguntarse qué ganan protegiendo esta podredumbre. Yo no tengo los votos para cambiar el gobierno, pero si alguno de los socios quiere acabar con todo esto, que sepa que estoy a disposición de una nueva etapa en nuestro país. Repito, es evidente que yo no tengo los socios para poder cambiar al gobierno, pero si... Repito, lo dice 2 veces, me está llamando, bueno, pues a alguno que sea un tránsfuga, o a los de Junts que les dé sus votos, o al PNV. Pero será gilipollas, con perdón, cuando acaba el gobierno de aprobar la reforma fiscal con el apoyo de todos los grupos excepto de Vox. Es que Feijóo no se da cuenta, no es consciente de que la podredumbre que está provocando es él y su partido, y de que al final el que va a caer decapitado va a ser él. En el mismo día de ayer que se estaba votando la reforma fiscal, los paquetes de medidas, ayudas a la Dana, que por cierto Vox votó en contra, pues no se tenía previsto, ante estas noticias, a este bombazo de que Víctor de Aldama tira de la manta, el gobierno va a caer, el ventilador, no sé qué, bueno, todo lo que estamos escuchando y oyendo en los debates, en las redes, todo es agrandarlo lo máximo posible, desviarnos de la atención realmente, porque todo esto es una burbuja, hasta que no se demuestre lo contrario. Bueno, pues decían que Pedro Sánchez estaba muy afectado, que se iba a reunir con el Partido Socialista, que no iba a acudir a votar, que lo iba a hacer telemáticamente, porque es un cobarde y tal. Bueno, Pedro Sánchez apareció por la tarde para ir a votar
esta reforma fiscal. Posteriormente, después, hizo unas declaraciones al respecto de esta declaración ante el juez de Víctor de Aldama y sus acusaciones. Y esto es lo que dijo. Este gobierno, mi gobierno, es un gobierno limpio. Es un gobierno limpio, que surgió de una moción de censura para acabar con la corrupción sistémica que había sido además sentenciado en firme por el Poder Judicial en nuestro país. Y hace pocos días hemos visto cómo el Tribunal Supremo ha vuelto a reafirmar que, en efecto, la sede central del Partido Popular de la calle Génova en la ciudad de Madrid ha sido financiada su remodelación con dinero negro. Por tanto, eso es lo que hicimos en el año 2018. Y desde entonces mi planteamiento siempre ha sido el de que cualquier atisbo de corrupción en el gobierno iba a ser extirpado de raíz. Y eso hemos hecho. A partir de ahí, bueno, pues las declaraciones de un presunto delincuente que está en prisión preventiva, que ha salido para testificar ante la Audiencia Nacional, pues me merece el crédito que tiene, ninguno. Porque tendrá que ser el señor Aldama quien pruebe esas insinuaciones y esas acusaciones. Yo desde luego le puedo garantizar que estamos tranquilos porque en lo que respecta a mi persona, en lo que respecta a mi gobierno actual, en lo que respecta a mi organización, al Partido Socialista Obrero Español, todo lo que ha dicho este señor es categóricamente falso. Y si ha demostrado algo es precisamente que su estrategia de defensa es la mentira. Es la mentira. Y probablemente lo haga, no, probablemente no, seguro lo hace para desviar la atención, sembrar dudas y tapar pues lo que aparentemente parecen unas ciertas actividades delictivas por parte de este personaje. Está tranquilo, no hay nada, no hay pruebas. De momento estoy de acuerdo con sus palabras, hasta que se demuestre lo contrario. Pero a día de hoy no lo hay. Y el Partido Socialista ha anunciado una querella contra Víctor de Aldama. Bueno, pues después de todo esto, ese mismo día, ayer por la noche, Víctor de Aldama salió de prisión y dijo esto. Este tipo de cualquiera se las hace en la calle, no en zonas privadas, ¿vale? Eso una. Y dos, como tantas pruebas quiere, que no se preocupe el señor Sánchez, que va a tener pruebas de todo lo que se ha dicho. Bueno, estamos escuchando a Víctor de Aldama, que, como decíamos a lo largo de este telediario, está a punto de salir de la cárcel. Ese que estamos viendo es el momento en que efectivamente ha salido de la cárcel de Soto del Real y se dirigía a los medios de comunicación que llevaban varias horas allí esperando. Qué gallito, ¿no? Se presenta, ya va directamente a los medios de comunicación, porque claro, como se sintió ofendido por las palabras de Pedro Sánchez, que después este Víctor de Aldama le dijo que era un mitómano y que tenía Alzheimer, porque no recordaba a Víctor de Aldama en esa fotografía. Bueno, la cuestión es que esta mañana este individuo dice que va a presentar WhatsApps, documentos y apuntes que involucran a Santiago Cerdán, a Torres y a Sánchez, y que se compromete a facilitarlos a la Fiscalía. ¿Que se compromete? No, está obligado a presentar esas pruebas. Y el juez, desde mi punto de vista, ha actuado negligentemente por permitir que este individuo declarase con total impunidad, mintiendo, como ya hemos visto, y se fuese a su casita. Eso es lo que ha pasado. ¿Y por qué digo que desde mi punto de vista Víctor de Aldama ha sido puesto en libertad apresuradamente? Bueno, ¿por qué? Para solicitar declarar voluntariamente este delincuente que estaba en prisión preventiva, alegando colaboración con la justicia, el proceso no es inminente, no es el mismo día. Este tipo va por la mañana a declarar, por la tarde le piden la salida de prisión y por la noche se va a su casa, en el mismo día. Bueno, primero porque el juez tiene que analizar su colaboración y si contribuye a la causa que significa este caso. Pero él ha declarado por otra causa, que es el caso Koldo, no por lo de hidrocarburos. También la solicitud de libertad provisional, que se tiene que estar evaluado por audiencia y por escrito, y que su abogado, en un corto tiempo, pues ya por la tarde, ya pidió su puesta en libertad. Tercero, la decisión del juez. No está obligado a conceder la libertad provisional en el mismo día, inmediatamente, porque tiene que valorar primero la gravedad del delito, el riesgo de fuga, que ya dice que aparentemente no la hay, el peligro de destruir pruebas o influir en testigos y el nivel de colaboración demostrado. Y que el tiempo para resolver esta solicitud
para revisarla. Depende de la carga que tiene el trabajo en el juzgado o la complejidad. Parece ser que aquí en la Audiencia Nacional no hay sobrecarga de trabajo y que todo esto puede variar entre un par de días o unas semanas. Por eso digo que todo esto ha sido, bueno, una obra orquestada en la oscuridad. Y por último, algunas reacciones. Bueno, de Isabel Díaz Ayuso no voy a hablar porque, no me voy a poner al mismo nivel ni comentarla porque ya sabemos que es una descerebrada por completo y no tiene ningún sentido lo que dice. Ya sabemos de qué palo cojea Isabel Díaz Ayuso, que por cierto, el otro día parece que la reina Leticia le hizo un cierto desprecio, la ignoró. Bueno, pues a mí lo que me preocupa no es la reina Leticia que la ignore, a mí lo que me preocupa es que vuelva los ciudadanos de Madrid a votar al Partido Popular con esta miseria humana que tiene como presidenta o su sustituta. Miguel Ángel Rodríguez, el matón del jefe de gabinete de Ayuso, pone un tuit a las 12:53, 1:05. Creo que todavía ni Víctor de Aldama había terminado de declarar. Y dice lo siguiente: os voy a decir una cosa, Sánchez va pa'lante. Vox, enseguida, pedirá la imputación de Pedro Sánchez y de los ministros de Marlaska, de María Jesús Montero, de Víctor Torres y de Teresa Rivera. Todos pa'lante. Vox. La imputación. Es que están desesperados. Si ya digo yo que no dan un golpe de Estado, porque estamos en Europa, pero lo están haciendo a través de judicialmente, mediáticamente y políticamente. Y ya veremos a ver hasta dónde va a llevar todo esto, porque ahora van a pasar días de bombardeo tremendo. La maquinaria del fango para embarrar va a ser atroz. Pero eso sí, que no nos desvíen de la atención de lo que realmente intenta el Partido Popular, que es pasar impunemente de los 200 fallecidos en el temporal de la Dana y que el principal responsable político y también penal, porque lo será más tarde o más temprano, es el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. Y para cerrar el vídeo de hoy, próxima convocatoria de manifestación mañana. María de Residencias la convoca a las 12 del mediodía en Cibeles, el Ayuntamiento de Madrid, y llevará su recorrido hasta la Plaza del Sol, sede de la Comunidad de Madrid, reivindicando que se investigue la muerte de los 7.291 ancianos en las residencias de la Comunidad de Madrid, llevado a cabo por el protocolo de la vergüenza de Isabel Díaz Ayuso. Escuchar este vídeo. Yayoflautas Madrid os invita a asistir a la manifestación que convoca Verdad y Justicia y Marea de Residencias el día 23, que saldrá a las 12 de la mañana desde Cibeles hasta Sol. No es lo mismo morir en un hospital asistido que asfixiado entre cuatro paredes. Por eso el día 23... ¡Todas y todos vamos! ¡Todas y todos vamos! Todos y todas vamos. Y yo allí estaré.